Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches, damas y caballeros. Vamos a dar continuidad a nuestro curso sobre oxígeno disuelto y aireación. Tal como lo acaba de decir nuestro anfitrión, Juan Carlos, el día viernes se hará un sorteo vamos a sortear 4 horas de consultoría para empresas. En esa hora que van a disponer los ganadores van a poder preguntarme de todo referente a calidad de agua. Todo lo que se les ocurra, vayan escribiendo sus preguntas y el día determinado en que quedamos nos conectamos y pueden hacer sus preguntas. Lo que pueda responder en ese momento lo haré y lo que no entonces lo anotaré y por medio de email posteriormente les enviaré la respuesta. Bien. Vamos a proceder entonces a compartir la tela de las preguntas. Voy a apagar también mi cámara para no distraerlos. Y vamos a comenzar con las preguntas que logramos seleccionar del día de ayer. Primera pregunta. Ayer se vio que las concentraciones de oxígeno varían durante el día y eso afecta a los peces. ¿Se da lo mismo con el dióxido de carbono? Esa es una pregunta enviada por el señor Glauco Valdivieso. Podemos decir que el dióxido de carbono afecta el pH en los estanques por la noche. La suerte que tenemos es que el dióxido de carbono, cuando reacciona con el agua, forma un ácido débil llamado el ácido carbónico, el cual no logra bajar mucho el pH. Si nos preguntamos por qué hay tanto CO2 en la noche, es por el proceso de respiración, principalmente del fitoplancton, que se encarga entonces de bajar ligeramente el pH. Ya cuando nos referimos a los programas de recirculación, podemos decir que la supersaturación del dióxido de carbono sí es peligrosa. En ese caso se hace necesario de que el sistema cuente con equipos de desgasificación. Tanto el nitrógeno como el dióxido de carbono pueden supersaturarse y provocar enfermedades en los animales que estamos cultivando. Tratándose del dióxido de carbono, existe una enfermedad que se llama hipercapnia. La hipercapnia es el exceso de carbono en la sangre que provoca una serie de problemas de tipo fisiológico en los animales de cultivo. La segunda pregunta que nos llega es, ¿qué nivel de oxígeno disuelto es el mínimo para un cultivo de tilapias y de camarón? ¿Depende del tamaño y de la densidad? La respuesta es que indirectamente sí depende del tamaño y de la densidad. Y podemos decir de que lo mínimo es el 50% de la saturación para obtener una máxima productividad. Tal como vimos el día de ayer, existen porcentajes que deben ser respetados y este porcentaje mínimo es el del 50%. Si mantenemos este mínimo, estamos garantizando un buen crecimiento, un mínimo factor de conversión alimenticia y una inmunocompetencia en un buen nivel para que los animales no se enfermen debido a patógenos oportunistas. La tercera nos dice, ¿podría comentarnos el comportamiento del oxígeno en un sistema de recirculación? Podemos decir que debido a las altas densidades, este oxígeno debe ser alto y constante. Muchos sistemas de recirculación, sobre todo aquellos de altísima densidad, acostumbran utilizar oxígeno líquido para que este gas nunca falte en el sistema. Y siempre tiene que haber oxígeno lo más próximo al 100% de la saturación, que es un requisito y es un limitante desde el punto de vista de los sistemas de recirculación. ¿A qué altura se empieza a hacer el cálculo de oxígeno disuelto corregido? Esta es una pregunta de Rafael Ramos. La respuesta todo va a depender del oxímetro. Por ejemplo, el aparato ISI Pro 20 tiene un barómetro incorporado, el cual se puede calibrar la presión atmosférica de 400 a 999 milímetros de mercurio. Por lo tanto, no veo problema, no creo que a menos presión, a menos de 40 se logre cultivar animales. Por lo tanto, este aparato nos va a permitir que no nos enredemos con aquella ecuación. Pero caso no funcione el aparato, ustedes ya saben que tienen
la ecuación a disposición. Cuando se presenta un bloom de algas indeseables que provoca una saturación de oxígeno superior a 200%, ¿qué métodos de control químico de rápida acción podemos utilizar? Mi recomendación es 500 kilogramos por hectárea de hidróxido de calcio para matar a las cianobacterias y inmediatamente hacer un fuerte recambio del fondo. Y si queremos desaturar de forma mecánica, entonces hay que prender los aireadores o practicar un recambio muy fuerte. Con eso podemos librarnos de una posible enfermedad de las burbujas en los animales que estamos cultivando. ¿Cómo podemos combinar todo ese tema de oxígeno con la cantidad de alimento para los animales para no tener problemas? Mi recomendación es seguir rigurosamente las tablas de alimentación recomendadas por el fabricante de balanceados. También no alimentar cuando el oxígeno o la temperatura están muy bajos. El día de ayer o antes de ayer me parece que les mostré un gráfico del comportamiento de Peneus monodon en relación a la concentración de oxígeno y la ingesta de alimentos. Vimos que cuando el animal es pequeño no se le puede alimentar con menos de 3,5 miligramos por litro, que el animal simplemente no come. Y cuando ya es un poco más grande, a partir de la 8ª semana, el animal necesita un mínimo de 2 miligramos por litro de oxígeno para poder llevar a cabo su metabolismo. Las natas que flotan en las orillas de los estanques de tierra son cianobacterias. ¿Solo cianobacterias o puede ser otra especie? Pregunta de Juan Vera. Las clorofisias también pueden flocular cuando el pH es superior a 9. Es bueno cuando estas natas aparecen sacar muestras y observarlas en el microscopio para poder tener una buena idea de qué especie se trata. Estas subidas de pH son muy frecuentes durante el día. Por encima de un pH de 8, el dióxido de carbono es prácticamente ausente en un agua. Entonces las microalgas necesitan obtener dióxido de carbono de otra fuente. Entonces escogen el bicarbonato. Absorben bicarbonato y se quedan con el dióxido de carbono y liberan OH. OH es una base fuerte, por eso el pH suele subir bastante durante el día debido al proceso biológico de la fotosíntesis. ¿Cuál es la concentración recomendada de microalgas para evitar descensos drásticos de oxígeno durante la noche? Pregunta interesante de Raimundo Hurtado. Podemos decir que esto depende mucho de la especie de microalga y de su volumen celular. Para no meternos en problemas con conteos, porque son miles de especies, yo diría que más simple es respetar una transparencia mayor de 30 centímetros. Con eso evitaremos que tengamos bajadas muy severas de oxígeno durante la noche. Pero a título de información, yo ya he visto aguas que tienen más de 3 millones de células por mililitro cuando se tratan de cianobacterias. Son concentraciones realmente muy altas. ¿Cuál es la profundidad promedio para tomar el oxígeno? Considerando que hay piscinas que tienen profundidades de hasta 2,4 metros. Pregunta de Grover Cedillo. Si el cultivo es de tilapias, podemos decir que en cualquier profundidad se puede hacer el registro del oxígeno. Ya si es de camarones, este registro tiene que ser hecho en el fondo, porque es justamente en el fondo donde vive el camarón, no vive en la columna de agua. En profundidades mayores a 2 metros difícilmente habrá oxígeno disponible. Eso significa que no es nada recomendable hacer la colecta del oxígeno en la compuerta de salida, que suele ser de más de 2 metros, porque el oxígeno siempre estará muy bajo. Durante el día los aireadores son necesarios. ¿Encenderlos con qué biomasa? Pregunta de Ramón Osorio. Se deben prender solo si el oxígeno está muy bajo, independiente de la biomasa. En cultivos intensivos, ahí sí los aireadores tienen que estar prendidos las 24 horas del día, porque la demanda de oxígeno es simplemente gigantesca. No podemos prescindir de la aireación incluso de día.
y habrá tantos sólidos en suspensión que la poca fotosíntesis que existe en el sistema no será capaz de ofrecer el oxígeno necesario para poder suplir la demanda de semejante biomasa. Nos mencionas que el agua oxigenada puede ser un método químico para incrementar los niveles de oxígeno en el agua. ¿Esta estrategia se puede implementar en sistemas RAS cuando hay fallas de luz? Pregunta interesante de Edna Riaño. La respuesta es sí se puede, pero hay que tener cuidado de no matar a las bacterias nitrificantes del filtro biológico. Sucede que el filtro biológico es el corazón del sistema de recirculación. Cuando quiero levantar el oxígeno mediante la adición de agua oxigenada, tengo que cerrar el circuito para que esta agua oxigenada no penetre en el filtro biológico. Y después el circuito, cuando sea abierto, eso debe ser hecho solamente cuando el peróxido de hidrógeno ya se ha degradado. Y esta degradación dependerá de la demanda química de oxígeno presente en el sistema. Hay un artículo muy interesante que dice que cuanto mayor la demanda química de oxígeno, más rápida será la degradación del peróxido de hidrógeno. Y este es un trabajo que encontré en una base de datos publicada en la revista Aquaculture Engineering, año 2015. Si tienen interés, mándenme un email a este que figura acá y con mucho gusto se los enviaré por correo electrónico. ¿Es recomendable tener espejos de agua con el mismo ancho y largo? Esta es una pregunta de Francisco Méndez. Francisco Méndez o Meléndez, no estoy logrando ver bien. Bueno, la respuesta es sí. Lo ideal es que el estanque sea cuadrado y no rectangular, porque el R será el mismo independiente de la dirección del viento. Un tanque circular obviamente sería lo ideal, sería perfecto. El problema de los tanques circulares es que desperdician mucho terreno, mucho espacio. Por lo tanto, no son recomendados. A no ser claro que se tenga un cultivo súper intensivo de tilapias con tanques de fibra de vidrio de lona. Ahí no habría ningún problema en que sean circulares. En un cultivo dentro de invernadero es difícil aprovechar el viento. ¿Esto es real? Pregunta de Ángela Buitriago. No es real porque el viento sí puede ser aprovechado. Necesitamos que el viento circule por diferencia de presión cuando abrimos el invernadero y esto va a ayudar a bajar la temperatura interna. En días muy calurosos, el efecto invernadero hace con que las temperaturas sean altísimas dentro de la unidad de cultivo y los trabajadores pueden sufrir, incluso se pueden desmayar o presentar síntomas de asfixia por el exceso de calor. Por eso es necesario abrir las cortinas de los invernaderos para que el agua circule. Es una forma de que estamos aprovechando el viento. ¿Qué sucede si se inyecta ozono al agua de los estanques de cultivo de peces? Pregunta de Luis Arébola. La respuesta es la siguiente. La incorporación de 14 a 24 gramos de ozono por cada kilo de alimento que es ofrecido a los animales resulta en el mejoramiento de la calidad del agua y la disminución del estrés de los peces. Sin embargo, es importante eliminar el ozono residual después de la desinfección del agua. Y esto se puede hacer por medio de un aparato de desgasificación, el mismo que se utiliza para eliminar dióxido de carbono en exceso. También el ozono puede ser degradado con luz ultravioleta o absorbido con carbón activado para no intoxicar a los peces. Aquí encontramos un cuadrito que nos informa sobre el LC50 del ozono en miligramos por litro. Ustedes vean que los peces son muy sensibles a quedar intoxicados por ozono. Por ejemplo, la trucha arcoíris tiene un LS50 de 96 horas de 0,0093. Eso es una nada
de ozono que puede matar a nuestros peces. Si es que voy a utilizar ozono, tengo que tener el cuidado que después de hacer la desinfección, tratar de degradar todo ese ozono de la forma que hemos mencionado. Alguien me comentó que se utiliza hidróxido de calcio para subir el oxígeno. ¿Es recomendable eso? Pregunta de Raimundo Hurtado. Lo que tenemos que decir es que el hidróxido de sodio es una base fuerte. No sube el oxígeno, pero sí sube el pH y en algunos casos puede aumentar la alcalinidad del agua, sobre todo si existe bastante dióxido de carbono en esta agua. ¿Cuál es el porcentaje óptimo de materia orgánica para la producción de banamey? Pregunta de Vilma Gómez. Respuesta. En el suelo tiene que haber un mínimo de 1,5 y un máximo de 4%. Normalmente se alcanza 4% al final del cultivo. Por debajo de 1,5 es necesario colocar materia orgánica en el suelo para poder acelerar la producción de los microalgas y de fitobentos y los zoobentos que puede ser aprovechado por los animales de cultivo. Tratándose de banamey, es importante que existan anfípodos y que existan poliquetos. Y estos organismos se alimentan de la materia orgánica presente en el suelo. Hay una relación directa entre concentración de materia orgánica y población de poliquetos. A la materia orgánica se le puede aplicar el método de la simbiótica con harina de arroz. Pregunta de Daniel Pino. Varias veces me han hecho esta pregunta. Lo que tengo que decir al respecto es que la harina de arroz también es materia orgánica. Si la concentración del oxígeno del estanque es baja, la aplicación de esta harina de arroz con esas bacterias que pregonan puede agravar el problema. Inclusive puede malograr los suelos. Solo una vez tuve oportunidad de ver una experiencia en el Ecuador. Aquí vemos un atleta que está preparando la famosa simbiótica y estaban haciendo unas pruebas. Una unidad de cultivo estaba siendo tratada con simbiótica y la otra no. Mandamos a pedir muestras de suelo y miren lo que resultó. Esto que ven a la izquierda vendría a ser el suelo del estanque que no recibió la técnica de la simbiótica y el de la derecha sí con simbiótica. Observen que el suelo es más negro cuando hubo aplicación de simbiótica. Basta oler el suelo y el único que tiene olor a huevo podrido es aquel que está con simbiótica. Simbiótica se usó por un buen tiempo en el Ecuador, pero por lo que me informaron, ahora ya no se está usando con mucha frecuencia. Parece que ha caído en desuso. Cuando tomé conocimiento de esta técnica, hice una búsqueda muy profunda en todas las bases de datos disponibles en la universidad. Y mi sorpresa es que no encontré absolutamente nada al respecto de esta técnica. En otras palabras, no hay base científica. Podría tratarse de una pseudociencia o de una pseudotécnica, para ser más precisos. Yo tengo mis reservas particulares con respecto al uso de esta tecnología o técnica. Al utilizar nitrato de sodio para biorremediar el suelo, ¿no traería un efecto secundario al convertirse en nitrito? Pregunta de César Valle. Observo que César Valle estuvo bien atento a la ecuación que se mostró en el slide y que efectivamente se forma nitrito de sodio, y la preocupación que tiene César es bastante pertinente. Lo que puedo decirles es que el nitrito de sodio resultante va a reaccionar con el agua para formar un hidroxilo, que es una base, y también una molécula de ácido nitroso, esto que usted está viendo aquí, que por suerte no es tóxico, por lo tanto no hay ningún riesgo de que los animales queden intoxicados con nitrito. ¿Cómo calcular el 4% de materia orgánica máxima? Aquí fue una pregunta que se repitió. Varios asistentes la formularon, el caso de Yadira Fuquen, Diana Pasos, Lorena Ortega, G.C. Calderón y Jorge Anaya.
La respuesta es el método de la mufla para poder obtener el dato de materia orgánica en porcentaje por incineración a 500 grados Celsius, y el otro es el método químico del dicromato de potasio para poder tener la lectura del carbono orgánico, tal como se explicó en un slide anterior. En algunas camaroneras se trata con zeolita y cal. A veces funciona y otras no. ¿A qué se debe esto? Pregunta de Magna Muñoz. Le puedo decir que la zeolita funciona al igual que lo hace el carbón activado. Por lo tanto, esta es un producto capaz de absorber gases, como es el caso del sulfuro de hidrógeno y del amonio. Del carbonato, podemos decir que este debe ser correctamente calculado de acuerdo al PRNT, porque si ese cálculo no es bien hecho, entonces de ninguna manera va a funcionar. Y también tenemos que saber en qué momento vamos a usar carbonato de calcio. En algún curso o en varios cursos yo siempre he explicado que cuando el pH del suelo es superior a 5.9 no hay necesidad de practicar el encalado de los suelos, porque no hay acidez aparente. Y si el agua es salada o salobre, pues la alcalinidad y la dureza de la propia agua se encargará de corregir la acidez del suelo. ¿Y qué cosa es el PRNT? Es el poder total de neutralización y de reactividad del producto que estamos empleando. Si el cálculo es bien hecho, no tendremos problemas de acidez por varios años, caso los suelos sean ácidos. Y obviamente aquellos cultivos de tilapia, por ejemplo, que se hacen en agua dulce con aguas muy blandas, como en el estado del Meta de Colombia, sí es necesaria y muy recomendable la práctica del encalado. Y funciona desde que el cálculo sea correctamente realizado. ¿Qué método es eficaz para matar la materia orgánica? Pregunta de don Luis Treviño y don Eric Salazar. Podemos utilizar biorremediadores. Caso no tengamos biorremediadores, después de la cosecha hay que mantener el suelo húmedo con aproximadamente 2% de la humedad para que las bacterias aerobias trabajen y descompongan la materia orgánica que quedó incorporado debido al cultivo. Para prevenir la acumulación de materia orgánica durante el cultivo, la recomendación es practicar drenajes frecuentes del fondo, porque es en el fondo donde se va a acumular la materia orgánica. Repitiendo que la materia orgánica viene a ser un conjunto de algas muertas, de exuvias, de escamas, de zooplancton muerto, de alimento no consumido y principalmente de heces, las heces que los organismos que estamos cultivando producen. ¿Es bueno poner luz eléctrica por la noche en los estanques de tilapia para generar oxígeno? René Santos formuló esta pregunta y es bien interesante la pregunta porque seguramente René ha pensado que la luz podría promover la fotosíntesis para que las microalgas produzcan oxígeno en vez de consumirlo. Yo pienso que saldría muy caro porque la luminosidad tiene que ser altísima para que las microalgas se dignen a realizar la fotosíntesis. Y si es que voy a gastar energía prendiendo lámparas, mejor gasto energía prendiendo aireadores. Me parece que es mucho más barato y más práctico. En un estanque, ¿cuántas muestras de suelo puedo tomar? Pregunta de Natalie Martínez. Lo que se acostumbra a hacer son 5 muestras por hectárea y cada muestra de 100 gramos. Aquí tenemos unos gráficos para poder ejemplificar. Si el cultivo es de baja densidad, como por ejemplo 120,000 animales por hectárea, esto nos da 12 animales por metro cuadrado. Las muestras pueden ser hechas en 5 puntos diferentes de la unidad de cultivo. Cada una de estas muestras, como dijimos, debe pesar 100 gramos y debe ser tomado a una profundidad de 5 a 10 centímetros. Después las muestras se mezclan, se secan
y se saca una pequeña alícuota de 20 gramos para llevarla a la mufla o hacer la prueba del dicromato de potasio. Pero si el cultivo es de alta densidad, ahí cambia un poco la figura. Es interesante tomar 3 muestras en la entrada del agua, 3 muestras en la mesa, 3 muestras alrededor de la bandeja de alimentación o del área de influencia del alimentador automático. Debemos sacar también 3 muestras del préstamo y otras 3 muestras de la salida. Siempre muestras de 100 gramos. Igual hacemos mezcla y secado y 20 gramos de cada sector. En este caso, 20 gramos aquí, 20 gramos aquí, aquí y aquí y aquí. El año pasado uno de mis alumnos de maestría hizo casualmente esta investigación en 2 camaroneras en el nordeste del Brasil. Y está a punto de ser publicado el artículo. Apenas salga publicado lo voy a disponibilizar en las redes para que ustedes lo puedan ver y entender en detalle cómo se hace una determinación de materia orgánica en cultivos tanto extensivos como intensivos. He oído comentarios sobre el riesgo de los aireadores por cuenta de mezclar los sedimentos, la materia orgánica. Esta pregunta fue de Juan Sanabria. Lo que podemos decir es que hay que escoger bien los aireadores. Si mi unidad de cultivo tiene una baja columna de agua, por decir 60 centímetros, y coloco un aireador de 2 HP, lógicamente voy a hacer un hueco debajo del aireador. Y esto puede ser fatal si es que tengo acumulado color de orgánico. Ese color de orgánico se va a expandir por toda la columna de agua y el color de orgánico con toda seguridad va a estar contaminado con sulfuro de hidrógeno y va a acabar matando a nuestros animales. Entonces aquí lo que debemos de utilizar es el sentido común. Visualmente se ha descrito que cuando llueve el oxígeno de un medio cae repetidamente. ¿Podría saber cuáles son las causas? Pregunta de Ever Anton o de Everton, no estoy seguro. Bueno, es verdad. Cuando llueve no hay luz, entonces en vez de fotosíntesis hay respiración del fitoplancton. Y la respiración retira rápidamente el oxígeno disuelto en el agua. Otra explicación de por qué el oxígeno cae muy rápido es por el fenómeno conocido como die-off. A veces cuando la lluvia, la precipitación es muy intensa, el fitoplancton se muere y el agua se queda transparente. ¿Y dónde fue a parar este fitoplancton? Se fue al fondo. Y es en el fondo que va a comenzar primero una descomposición bacteriana de tipo aerobio. Por eso el oxígeno va a caer rápidamente. ¿Es eficiente la inyección de aire por nanoburbujas? Pregunta de Ladis Reina. Mi respuesta es altamente eficiente. Cuanto menor la burbuja, mucho mejor. ¿Cuál sería el mínimo aceptable de transferencia de oxígeno en un aireador? Pregunta de Vilma Gómez otra vez. Yo podría decir que para motores de 2 HP por lo menos 2,5 kilogramos de oxígeno por hora. Eso es lo mínimo. Por debajo de eso, o el aireador está dañado o de repente las piezas están desgastadas por mucho uso o hemos cometido algún error en el momento de instalarlo, que justamente en esta clase de hoy vamos a ver cómo debemos practicar mantenimiento de los equipos. Para una producción semi-intensiva, entonces, ¿no es conveniente comprar blower? Pregunta de Luis Mendoza. Los sopladores son los menos eficientes en términos de transferencia de oxígeno. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Son recomendables apenas para tanques muy pequeños de concreto o de lona plástica. Lo máximo que yo he visto de uso de blowers en tanques es 2.000 metros cuadrados en el caso de los resways para cultivo de camarón. ¿Es recomendable utilizar aireadores de paletas en estanques de geomembrana de forma circular para producción de tilapias? Interesante pregunta de Leonardo Blanquicel. No hay ningún problema en utilizar paddle wheels, o sea, aireadores de paletas.
para promover una mejor circulación. Sin embargo, las turbinas inyectoras son más indicadas en este caso porque además de promover una circulación, también podemos determinar la profundidad de la inyección del aire que deseamos, tal como podemos observar en esta fotografía. Esto se trata de cultivo intensivo de tilapias en México, en el estado de Jalisco, cerca de Guadalajara. Se utilizan aquí las turbinas inyectoras, como ustedes están pudiendo ver. Y como estos son tanques bastante grandes, se utilizan dos turbinas de un HP cada una gira en un sentido y el otro en el sentido contrario, haciendo una circulación perfecta, de tal forma que toda la materia orgánica se acumule en el centro para poder sacarla por drenaje. El tema del estrés provocado por el ruido y demás factores asociados a la aireación, ¿cómo influye en el crecimiento y la mortalidad de los peces? Pregunta de Héctor Gómez. Aparentemente no hay mayores efectos porque vemos los cultivos que están con aireación y son aparatos que hacen bastante ruido y la turbulencia también provoca efectos vibratorios dentro del agua, pero no se ha visto mayores problemas en los animales. Los animales siguen comiendo bien y siguen creciendo, pero hay que reconocer que existen pocos estudios en la literatura como para poder hacer una afirmación más concreta sobre este punto. ¿A cada cuánto tiempo se debe tomar las medidas de los tubos? Excelente pregunta de José Luis Martínez, Marco Neira y Néstor Chuya. La respuesta es todos los días, porque todos los días cambia la respiración del agua y todos los días cambia la respiración del fondo. Y esto es importante de tener siempre presente para no meternos en problemas con subestimación de aireadores y que el oxígeno que estamos deseando en la noche caiga por debajo del 50%, lo cual haría que nuestros animales sean expuestos a la dependencia fisiológica, tal como fue explicado en la teoría. ¿Cuál sería el tiempo adecuado para dejar los tubos en el estanque? Pregunta muy pertinente de Vilma Gómez, Johnny Chillogallo y Yadira Fuken. Si el oxígeno del agua está muy bajo, los tubos no deben permanecer más de 1 hora en incubación. Esto es desde la lectura del oxígeno inicial y el rescate del oxígeno final. Por lo general se deja 1 hora y media, no más que eso. La demanda de oxígeno por el alimento balanceado no debería considerarse, además de la respiración del agua y el fondo, pregunta de Franklin Martínez. Podemos decirle que la demanda de alimento está reflejado en la respiración de los animales. Y la respiración de los animales sí se considera en el cálculo de la demanda total del oxígeno de los estanques. Por lo tanto, ya va embutido y se traduce como consumo de oxígeno, tal como vamos a ver en el último capítulo de nuestro curso cuando nos toque calcular la respiración total de las unidades de cultivo. En caso de un error mecánico de la aireación y los animales se quedan sin oxígeno, ¿cuánto tiempo pueden soportar? Pregunta de Nuris Palma. Y esto depende de varios factores. Los peces suelen ser más resistentes porque no les cuesta trabajo boquear. ¿Por qué no les cuesta trabajo? Porque tienen vejiga natatoria. Simplemente flotan y están arriba boqueando. Hay peces que están adaptados a bajas concentraciones de oxígeno, como es el caso de la cachama, el paiche, y hay otros inclusive que logran respirar por la piel, como es el caso de las anguilas. Pero para el caso de los camarones, sí es problemático, porque los camarones como tienen la necesidad de mudar de tiempos en tiempos, cuando muda, duplica su demanda de oxígeno y encima se entierra y a veces se queda muerto enterrado. O sea, nos hace el favor por lo menos de enterrarse el solito. Y en sistemas de biofloc, la respuesta es menos de 1 hora. Y esa es una pregunta que nos hicimos con unos colegas americanos cuando estábamos haciendo el postdoctorado en Estados Unidos el año 2008, el cual resultó en esta investigación publicada en la Pesquisa Agropecuaria Brasilera. A la conclusión que llegamos es que
la concentración de 0,65 miligramos por litro se alcanza en menos de una hora, aproximadamente 40 minutos. Entonces, fíjese, ese es el tiempo que uno tiene para hacer alguna cosa para resolver el problema del oxígeno. Tal vez abrir los cilindros de oxígeno puro o colocar agua oxigenada o colocar nitrato de sodio. Alguna cosa habría que hacer para que los animales no se mueran porque tienen muy poco tiempo para morirse de asfixia. Tengo claro que a menor tamaño el consumo de oxígeno es mayor, pero cuando hablamos de consumo de oxígeno por kilo de alimento consumido por el pez, ¿es mayor en tallas grandes que en tallas pequeñas? Para el balance de masa es una segunda pregunta. Y el cálculo del SOR, ¿es mejor tomar el consumo de oxígeno en función de la tasa de respiración por talla de pez o a partir del consumo de oxígeno por kilo de alimento? Pregunta de Edna Rocío Riaño. Debe ser académica porque esta pregunta es difícil. La primera respuesta es, en términos absolutos, el consumo de oxígeno es mayor en tallas grandes, porque es mayor biomasa. La segunda respuesta sería, el cálculo debe ser basado en el consumo de oxígeno por kilo de animal por hora. No se recomienda hacer trabajos de respirometría con animales comiendo. Si usted busca bibliografía sobre consumo de oxígeno de los animales, usted va a ver que los respirómetros, casi todos ellos, son construidos sin los animales alimentándose. Pero como nosotros somos tercos, a una de mis asesoradas de maestría le dije que haga una comparación de respirometría con animales comiendo y animales en ayunas. Para nuestra sorpresa, los resultados de consumo fueron iguales. Para airear a profundidades mayores de 3 metros, como por ejemplo cultivo de truchas, ¿se recomendaría utilizar inyectores? Pregunta de Elizabeth Rodríguez. Yo diría que además de inyectores podríamos utilizar circuladores verticales, que también son bastante eficientes para levantar el agua que se encuentra estancada en el fondo debido al fenómeno de la estratificación. ¿Cómo mido el desgaste de los aireadores? ¿Cómo lo considero en las piscinas? Pregunta de Rocío Castro. En piscinas es posible observar aireadores deprimidos, lo cual puede deberse al desgaste de piezas o algún otro factor. En la clase de hoy día le voy a mostrar varias fotos de aireadores deprimidos en que nos van a llamar la atención y nos van a indicar de que se necesita hacer algo en términos de mantenimiento. Y también puedo decir que es recomendable determinar el SOR y el SAE de los aparatos una vez al año para reajustar el número de equipos por hectárea, porque estos aparatos, como cualquier otro, se van desgastando y van perdiendo eficiencia con el pasar del tiempo. Por lo general, los aireadores más baratos que encontramos en el mercado no pasan de 3 años trabajando en agua salada. Entonces, imagínense que a partir del segundo año ya hay un desgaste enorme de parte de estos aparatos. Bueno, señores, esa sería la sesión de preguntas y respuestas. Disculpen si me extendí demasiado y ahora vamos entonces a nuestra clase. Este fue el último slide que les mostré el día de ayer. Dijimos que cuando los animales se encuentran por encima del 50% de la saturación, hay una máxima tasa de crecimiento, una mínima conversión alimenticia y una máxima inmunocompetencia. Y cuando están por debajo del 50% de la saturación, se manifiesta una baja tasa de crecimiento, consecuentemente una alta conversión alimenticia, y los animales se vuelven susceptibles a enfermedades infecciosas. Haciendo memoria de lo que fue visto ayer, hablamos de la diferencia entre aireación y oxigenación. Nos quedó claro de que la oxigenación es un proceso químico biológico de incorporación de oxígeno en el agua. Ya la aireación es un proceso mecánico que trabaja con la incorporación de oxígeno atmosférico a través de la turbulencia de agua, en la cual se aumenta la interfase aire y agua.
También hablamos del viento y del cálculo de la relación ancho por volumen, o sea, el R. Entramos al tema de oxigenación, vimos los detalles del uso del oxígeno puro, concentrado, también del oxígeno líquido, hablamos de los conos de saturación. También dijimos algo sobre el uso de peróxido de hidrógeno y también de nitrato de sodio. Recuerdo que cometí una injusticia el día de ayer cuando hablé del peróxido de hidrógeno. Les dije que se utiliza de 8 a 30 kilos dependiendo del susto del encargado de la camaronera. Y este dato que me lo pasó, esta idea del susto, me lo pasó un colega de Machala, Moisés Poli. Entonces yo no soy dueño de esa expresión. Entonces es para hacer justicia, es nuestro amigo Moisés Poli. Bien, señores, entonces ahora, disculpen, sigo con la memoria. También hablamos de la materia orgánica. Dijimos que es el enemigo número 1 del oxígeno. Hablamos la relación que la materia orgánica tiene con el sulfuro de hidrógeno, con el vibrio y con las cianobacterias. Después pasamos al tema de la aireación mecánica. También observamos todo lo referente a eficiencia de la aireación, definimos lo que significa SORT y lo que es AE, y también hablamos de los principios de cómo calcular el número de equipos por estanque. Y para eso íbamos a determinar la demanda de oxígeno por medio de tubos de respiración. También hablamos sobre los trabajos de nuestros alumnos para determinar la demanda de oxígeno de los camarones y también de un trabajo muy interesante que fue desarrollado en la Universidad de los Llanos, en el YAL, para la determinación del consumo de oxígeno de las tilapias. Y ahora sí, vamos a hablar del tiempo de funcionamiento de los aireadores. Les ruego que presten bastante atención en este gráfico. Aquí tenemos abajo las horas del día y aquí en la ordenada tenemos los miligramos de oxígeno en el agua. Durante el día, debido a la fotosíntesis, el oxígeno sube. ¿Por qué sube? Porque las microalgas están produciendo este gas vía fotosíntesis. Pero cuando llega la noche, el oxígeno comienza a caer. ¿Por qué cae? Porque existe el fenómeno de la respiración. Hemos dicho también de que hay que hacer lo posible porque los animales no queden expuestos por debajo del 50% de la saturación. Entonces vamos a asumir que para este ejemplo el 50% de la saturación está representada por la concentración de 3,5 miligramos de oxígeno por litro. Entonces el detalle aquí es saber en qué momento de la noche debo prender los aireadores, porque tengo superávit de oxígeno. No sería muy lógico prender los aireadores cuando oscurece, porque este oxígeno que fue incorporado por la fotosíntesis podría ser desaturado por el trabajo mecánico de los aireadores. Más bien, no debo prender los aireadores apenas oscurece. Tengo que mantener ese oxígeno como reserva. Pero tampoco debo permitir que baje del 50% porque si no me voy a meter en los problemas que acabamos de mencionar. El cálculo es muy simple. Es una ecuación que el número de horas con reserva de oxígeno, producto de la fotosíntesis del día, es igual al superávit, que es lo que me está sobrando, dividido por la tasa total de pérdidas en miligramos por litro por hora. Ya sabemos que las pérdidas básicamente se deben a la respiración del agua y a la respiración del fondo. En cultivos extensivos, el 90% de la demanda de oxígeno es debido a estos dos factores. Los animales de cultivo responden apenas por 10%. Por lo tanto, no vale mucho la pena considerarlos en este cálculo. Vamos a dar un ejemplo. El oxígeno registrado a las 6 de la tarde es de 8,5 miligramos por litro. ¿Cuánto tengo de superávit? Tengo que restar 8,5, que es el oxígeno que acabo de registrar, menos lo que no puedo sacrificar, o sea, el 50% de la saturación, 3,5. En otras palabras, me están sobrando 5 miligramos por litro.
Digamos que el total de pérdidas debido a la respiración del agua y al fondo sea de 0,60 miligramos por litro por hora, podemos entonces desarrollar la ecuación que ustedes ven en la parte superior. Número de horas con reserva de oxígeno es igual a 5 miligramos, que es el superávit, dividido por el total de pérdidas. Esto me va a dar 8,3 horas de reserva de oxígeno, o sea, 8 horas. Entonces reparen que la lectura del oxígeno fue hecha a las 6 de la tarde y tengo 8 horas de vida. ¿A qué horas debo prender los aireadores? En la madrugada. ¿A qué horas exactamente? A las 2. Siempre me preguntan, ¿no sería interesante prenderlo antes? Porque los aireadores pueden demorar en recuperar el oxígeno. Y en realidad no demora mucho, es bien rápido. Porque cuando el oxígeno está con 50% de saturación, hay poca presión parcial del gas oxígeno en el agua. Entonces el oxígeno difunde rápidamente de la atmósfera para dentro del agua. Normalmente es media hora y ya tenemos estabilizado el oxígeno al 50%. Ahora, yo no necesito que el número de aireadores sea calculado para que el oxígeno llegue próximo del 100%. Me basta mantenerlo próximo o por encima del 50% para no gastar mucha energía, porque yo sé que 50% es lo mínimo que puedo tolerar para mantener a los animales saludables. Otro ejemplo, número de horas con reserva de oxígeno igual a superávit dividido por el total de pérdidas. Oxígeno registrado a las 6 de la tarde, 10,5 miligramos por litro. Superávit, 10,5 menos 3,5. Esto me da 7 miligramos por litro. Total de pérdidas, miren, es muy bajo, 0,4 miligramos por litro por hora. Desarrollo la ecuación y resulta que tengo 17 horas de vida. ¿A qué horas tendría que prender el aireador? Solamente a las 11 de la mañana. Por lo tanto, no necesito prender los aireadores porque el oxígeno que fue generado por fotosíntesis el día anterior me va a durar durante toda la noche. Gracias a que el oxígeno es alto y gracias a que la demanda de oxígeno no es muy alta. Eso explica por qué los cultivos extensivos no necesitan de aireación. Y ustedes ya han visto que a medida que nos hemos ido tecnificando y aumentando las densidades, cada vez se vuelve más necesario el uso de aireadores porque la demanda de oxígeno, esta que está aquí, sube de forma considerable. Y ahí no es posible realmente mantener la madrugada sin oxigenación. El 9º capítulo se refiere a la distribución de los equipos. Esta también es una pregunta bastante pertinente. Muchos nos preguntan, ¿cómo debo distribuir los aireadores? Bueno, si la unidad de cultivo es pequeña, tal como en este gráfico, y es cuadrado, el formato es cuadrado, entonces puedo colocar un aireador aquí y otro aireador en la otra esquina. Con esto voy a lograr que se genere una circulación de agua. Si el estanque es un poco más grande, entonces sería bueno colocar 4 equipos, de tal forma que logre hacer que el agua circule. ¿Por qué quiero que el agua circule? Para que la materia orgánica se acumule en un punto y que me dé una capacidad de reciclarla. Por ejemplo, si yo hago este sistema, la materia orgánica se va a acumular en la mesa. ¿Por qué me interesa que la materia orgánica se acumule en la mesa? Porque la mesa no tiene mucha profundidad. Hay bastante oxígeno. En otras palabras, la descomposición será de tipo aerobio, bastante rápida. La materia no se va a acumular. Esa sería la mejor estrategia para poder manejar estanques de cultivo cuadrados relativamente grandes. Pero sabemos que la mayoría de las unidades de cultivo son rectangulares. Esa es una pregunta que siempre me he hecho, ¿por qué son rectangulares? Y hasta ahora no he logrado encontrar la respuesta. Tal vez no sea una pregunta técnica, tal vez sea una pregunta psiquiátrica, pero todos hacen rectangulares. Y la verdad es que no se entiende por qué, cuando el cuadrado es lo mejor, tanto en términos de costo de construcción como de eficiencia de circulación. Hay 3 formas de distribuir los aireadores. En línea, tal como ustedes están viendo aquí. Distribución en diagonal.
y distribución paralela. Cuando adopto la distribución en línea, tengo un único patrón de circulación. Cuando aplico la distribución diagonal, tengo dos patrones de circulación con acumulación de materia orgánica en dos porciones. Y si utilizo el paralelo, también entonces tengo un solo patrón de circulación con acumulación de materia orgánica en el medio. Esta pregunta nos la hicimos el año 2005 con una alumna de maestría y resultó en este trabajo que ustedes están viendo aquí. Este trabajo también fue financiado por la Bernauer Acuicultura, nos prestó los equipos y también nos proporcionó los medidores de oxígeno. Fue una investigación bien difícil porque fue hecha en campo y fue hecha encima por una mujer, pero la suerte es que fue hecha en nuestra hacienda experimental. Nuestra universidad tiene una hacienda experimental a 100 kilómetros al norte de Florianópolis, donde queda nuestra universidad. Bueno, esta joven encontró que la distribución diagonal es mejor que la distribución paralela. Y esto lo dedujo por medio del residual de oxígeno. Sobra más oxígeno cuando la distribución es de tipo diagonal. ¿Y por qué sobra más oxígeno? Porque tenemos la materia orgánica mejor distribuida. En otras palabras, estamos bajando el consumo de materia orgánica y eso hace con que el oxígeno sobre un poco más. Por eso le ganó al paralelo. ¿Cómo distribuir los aireadores de acuerdo al viento? Me parece que esta es una pregunta bastante pertinente. Tenemos dos situaciones. Los aireadores están soplando hacia la izquierda y el viento está soplando hacia la derecha. Y en otra situación, los aireadores están soplando a la izquierda y el viento también. ¿Qué creen ustedes, señores? ¿Cuál será más eficiente? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Los que dijeron que es más eficiente de la derecha están en lo correcto. La moraleja es que nunca debemos darle la contra al viento, porque si no se crea una energía contraria a la energía provocada por los aireadores. Entonces hay un desbarajuste en la dinámica de circulación de agua. Aireación y estratificación. Aquí tenemos que advertir de que la diferencia de temperatura entre el fondo y la superficie no representa peligro para los animales de cultivo. Rara vez esta diferencia supera los 2 grados Celsius. Una vez que hice una consultoría en el norte del Brasil, me llamó la atención cuando llegué a la camaronera, todos los aireadores estaban prendidos. Les estoy hablando de una camaronera de 960 hectáreas con 5.000 aparatos funcionando al mediodía. Le pregunté al técnico, oiga, ¿por qué usted prende los aireadores al mediodía? No, es que alguien nos ha dicho que esto es importante para desestratificar la columna de agua. Pero ¿usted está seguro que hay estratificación? Bueno, no sé, de repente, a ver, vamos a medir. Medimos y había un mínimo de estratificación, apenas 1 grado Celsius. Entonces nuestra recomendación fue apagar los aireadores al mediodía porque no tiene ningún sentido prenderlos con las densidades que ellos estaban trabajando, que era de aproximadamente 35 animales por metro cuadrado. Sin embargo, cuanto más profundo el estanque, mayores las chances de que los sólidos se queden estacionados en el fondo y se descompongan sin oxígeno, o sea, en anaerobiosis, con un metabolismo anaerobio. Por lo tanto, las profundidades tienen que ser observadas. Una profundidad menor de 40 centímetros es muy peligroso porque la temperatura puede pasar de 35 grados Celsius. Ese es el problema que tienen en el norte de México. Por alguna razón, la mayoría de las camaroneras han construido estanquería con poca columna de agua y la temperatura llega a aumentar bastante. Y los animales obviamente no crecen y algunos se mueren porque resulta que 35 grados Celsius es la temperatura letal para el Lithopenavanamei. Lo ideal sería mantener una columna de agua de 1,5 metros. Por encima de 2 metros es peligroso por las razones que ya explicamos. La acumulación de materia orgánica
en situación de anaerobiosis. Vean una lectura de oxígeno de superficie a las 10:30 de la mañana. No hay estratificación térmica, pero sí hay estratificación química. ¿Por qué decimos que hay estratificación química? Porque lo que se está estratificando es el oxígeno y no tanto la temperatura. Observen, aquí tenemos una lectura de 3,42 miligramos por litro en la superficie. Miren el solazo que está haciendo aquí y miren el horario. Todavía no llegamos al 50% de la saturación, que es lo recomendado. Y ahora vamos a observar el oxígeno en el fondo. Miren aquí la temperatura es 24 y en el fondo inclusive está más caliente. Esto seguramente debe ser error del aparato. Pero ¿qué cosa se ha estratificado? El oxígeno. A 1,9 metros de profundidad en el mismo horario, el oxígeno está apenas 0,27 miligramos por litro, o sea, no hay oxígeno. Y si por ventura hay un camarón ahí en el fondo, está muerto. Y de hecho, matamos esa curiosidad, lanzamos la atarraya y ¿qué cosa encontramos? Animales muertos. Porque tenemos solamente 3,7% de saturación. Esa es la certificación química. Si el estanque tiene una envergadura en que buena parte de ella tiene más o menos 1 metro, 1 o 2 metros, el aparato recomendado es el de paletas. Y en la parte más profunda podemos recomendar los circuladores verticales para evitar de que se acumule materia orgánica en el fondo. Este es un circulador vertical y este hace este trabajo. Miren, el agua está estancada por estratificación química y también térmica, porque ya nos pasamos de los 2 metros. Y como es un circulador, hay un flujo de succión hacia la superficie y el agua que no tiene oxígeno es proyectada al aire. Y aquí el agua se va a enriquecer del oxígeno atmosférico, tal como explicamos la transferencia de gases el día de ayer. Muy bien, ahora vamos a hablar de mantenimiento de aireadores. Les estoy mostrando esta figura no para asustarlos con la pandemia, sino para decirles de que nosotros los acuicultores somos campeones enterrando aireadores. No hay piscigranja ni camaronera que no tenga su propio cementerio de aireadores. Aquí les voy a mostrar algunas imágenes muy interesantes. Miren, cementerio de aireadores. Una camaronera en el norte del Perú, cementerio de aireadores, una camaronera en el norte del Brasil, cementerio de aireadores en una camaronera en Costa Rica. ¿Por qué hay tantos aireadores muertos? ¿Qué les pasó? ¿Hubo una epidemia? ¿Se enfermaron? ¿Qué fue lo que pasó? Los aireadores no parecen muy viejos, están nuevos. El problema es la falta de mantenimiento, señores. Falta de mantenimiento. Nosotros no tenemos cultura de mantenimiento de aireadores mecánicos. Según nuestro amigo Claudio Tesarolo, hay unos consejos que debemos seguir para no perder la eficiencia de los aireadores. Para comenzar, no usar cables de más de 100 metros. No entiendo muy bien por qué, pero me dijeron que hay una pérdida de energía que se pierde cuando el cable es muy largo. En fin, yo no entiendo de esas cosas, pero le creo. El segmento del cable debe tener por lo menos 2,5 milímetros cuadrados. Resulta que estos cables de 2,5 para motores de 2 HP son caros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los latinoamericanos? Como somos muy inteligentes, compramos un cable más barato, de por ejemplo 1,5 milímetros, pensando que hemos hecho un gran negocio, pero en realidad eso le va a restar eficiencia al aireador. Debemos cambiar aceite después de las primeras 360 horas de funcionamiento y después de eso a cada 2 ciclos, que eso es más o menos 1 año de funcionamiento. Siempre abrir el reductor a cada ciclo para verificar si hay rodajes flojos o quebrados.
Las empaquetaduras deben ser cambiadas a cada mantenimiento para evitar que el agua entre y se mezcle con el aceite del motor. Después de cada ciclo, retirar el óxido del motor y pintar el cuerpo del reductor y verificar si los flotadores están bien nivelados y si el aparato permanece en la horizontal. Si no está en la horizontal, pierden eficiencia. Observen esta imagen, ¿no les parece raro este aireador? ¿Le encuentran algún defecto? Le está faltando algo, ¿no es cierto? Le está faltando un juego de paletas. Este aireador no debería estar en operación porque el motor está consumiendo la misma energía y las paletas están transfiriendo menos oxígeno. Realmente hemos perdido el 50% de la eficiencia. Ahora quiero que observen este aireador que está aquí. Miren, este es el típico aireador deprimido. Seguramente se ha peleado con alguien, está triste. No debería levantar tan poca agua. Un aireador que se respeta debería levantar agua tal como lo vemos aquí. Miren, miren la estela de agua. Este es un aireador bastante eficiente. Pero volvemos a este y lo vemos triste. ¿Qué podrá ser? ¿Será el cable? ¿Será que un flotador está con hueco, haciendo de que se hunda más el aireador? O tal vez el motor no es de 2 HP, de repente lo mandamos a rebobinar y nos cambiaron por uno de 1,5. Todo es posible. Pero la explicación para este aireador es que está girando al contrario. Tiene una rotación invertida y con eso se pierde 50% de la eficiencia del aparato. Por eso es que todos los aparatos de aireación vienen siempre con una flecha que señalan cuál es la rotación que debemos mantener. Es bien fácil equivocarse en el momento de instalar los cables e invertir la rotación y perder eficiencia. Y el consumo de energía es exactamente el mismo. O sea que acabamos perdiendo dinero. Miren, este pobre aireador se está suicidando. Este otro que aquí parece que hacía mucho calor y están utilizando estas paletas como ventilador porque están fuera del agua. Y está en funcionamiento, está girando, pero está demasiado mal nivelado. Este aireador se puede decir que es una vergüenza. Es así como queda el motor en la parte superior y el reductor después de 1 año de funcionamiento en agua salada. Miren la corrosión del agua salada en los metales. Es necesario hacer mantenimiento porque si no acabamos perdiendo rápidamente el aparato. Dentro de los reductores tenemos engranajes que a veces se rompen o se desgastan de forma peculiar. A veces un poco más a la derecha, otro poco más a la izquierda. Es como los carros, cuando mandamos a hacer el balanceamiento de las ruedas. ¿Por qué balanceamos las ruedas? Para que los neumáticos se gasten de forma pareja y no los perdamos tan rápidamente. Ese es el cuidado también que tenemos que tener con este tipo de aparatos. Miren, un motor completamente oxidado que está recibiendo mantenimiento. Aquí el técnico lo está abriendo para cambiar las empaquetaduras y verificar si no hay algún engranaje roto. Esta pieza que ustedes están viendo aquí se llama cojinete. En Brasil se le conoce como mancal. Sucede que en los aireadores existen cojinetes de 2 tipos. Los de una sola pieza, como esta que está aquí, y de 2 piezas de encaje. Este es un aireador de cojinete de una sola pieza. Si yo quiero hacer mantenimiento de las paletas, tengo que desentornillar el cojinete y llevarme tanto el cojinete como las paletas para darle mantenimiento. Pero han aparecido en el mercado aireadores con cojinetes de 2 piezas, de fácil soltura. Si ustedes están viendo estas estructuras que están aquí, estas entran a presión. Si yo aprieto estas 2 estructuras, salta el eje y me puedo llevar el eje sin necesidad de desentornillar el cojinete.
La pregunta es, ¿será interesante emplear este tipo de aireadores? La respuesta es no, porque va a suceder esto que ustedes están viendo aquí. La idea parece buena, pero la trepidación del aireador es tan fuerte que el eje se llega a soltar. Y cuando se suelta y está en funcionamiento, la paleta se choca con el flotador, con los metales que están aquí y acaba destrozándose. Entonces eso le acorta muy rápidamente la vida al aparato con el cual estamos trabajando. Con los circuladores verticales, el mantenimiento es mucho más fácil porque no tienen reductor. No hay necesidad de colocarles aceite ni cambiar el aceite. Son aparatos que funcionan como si fuesen licuadoras. Por ejemplo, a la licuadora de nuestra casa nunca le damos mantenimiento. Es un aparato electrodoméstico que se usa y después se bota. No hay necesidad de mantenimiento como por ejemplo un automóvil o una motocicleta que tiene muchas piezas. Pero estos también tienen sus manías y es necesario entenderlas. El aireador que ustedes vieron aquí, en esta imagen, fue probada en nuestro laboratorio y medimos la altura de disparo del agua, que llegaba a casi 1 metro. El SORT era de 2,34 kilos por hora para motores de 1,5 HP y nos dio un SAE muy interesante, bastante alto, 2,08 kilogramos por kilowatt. Ahora miren, vuelvan a observar este aireador y ahora les voy a proyectar otro aireador. Este que está aquí, miren la diferencia del levantamiento de agua. Después de medir la altura del disparo, llega a 72 centímetros. Esto nos da un SORT de 1,54 kilos por hora y nos da un SAE de 1,37 kilos por kilowatt. Por lo tanto, es poco eficiente. Ahora, ¿por qué será poco eficiente? Probablemente porque el diseño no está bien hecho. Sucede que la hélice que tienen los aireadores circuladores verticales son patentes carísimas. Esas hélices están micrométricamente reguladas. No es tan fácil obtener eficiencias altas con circuladores verticales por el detalle de la hélice. Y otra cosa importante es el pigmento que se utiliza en la hélice para que dure bastante, para que no ocurra lo que sucedió con este aireador, que nos dio muy baja eficiencia porque una de las hélices simplemente se había roto. ¿Y por qué se había roto? Porque el plástico no dispone de filtro ultravioleta. Resulta que todos los aireadores de buena calidad tienen que tener filtro ultravioleta. Y el plástico no es cualquier plástico, tiene que ser un poliéster de alta densidad y de alta resistencia. Y tiene que tener el pigmento para que no se degrade, porque ustedes saben, un plástico dejado al sol se degrada en un 5, tal como vemos en esta imagen. Miren, las paletas de un ex aireador se vuelve como una galleta, se despedaza. Esto ha tenido que ser retirado de funcionamiento porque ya las paletas están todas resquebrajadas debido a la quemadura por el sol, por no tener el filtro ultravioleta. Aquí vemos un aireador trabajando a 3 partes por mil. Es un motor de 2 HP. El SOR no está muy mal porque está trabajando en baja salinidad. Recuerden lo que dijimos el día de ayer. Cuanto más baja la salinidad, menor es el SOR debido a la menor tensión superficial del agua. Pero este aireador se está comportando muy bien porque tiene un buen diseño y también porque la energía eléctrica no ha perdido tensión. Eso es importante. Este mismo aireador resulta que nos dio un SOR de 0,9 en la misma salinidad. ¿Por qué bajó su eficiencia? Porque tuvimos una pérdida de tensión en la red eléctrica. Eso es algo también que hay que considerar en el momento de instalar aireadores. Si la red eléctrica de la región donde tenemos nuestras unidades de cultivo no son muy confiables, es mejor invertir en generadores de energía eléctrica para hacer funcionar
los aireadores mecánicos. Y este otro aireador, una vergüenza, nos dio apenas 0,25 kilos por hora de oxígeno porque hubo una pérdida violenta de tensión. No fue posible entonces mejorarlo. Esto varía mucho durante el día. ¿Y qué podemos hablar al respecto de la energía solar? Parece una excelente idea, sobre todo en aquellos que practican cultivos orgánicos en que no les permiten el uso de energía eléctrica para aireación. Es una manía que tienen las certificadoras orgánicas. Entonces, una alternativa sería la energía solar, tal como vemos en esta imagen. Aquí tenemos el aireador y aquí tenemos los paneles de transformación de la energía luminosa en energía fotovoltaica, y aquí tenemos los acumuladores, que serían las baterías. El problema de esta tecnología es que tienen una autonomía muy baja, apenas 3 horas, y el sol también es muy bajo. Entonces, por el momento, no es muy buena idea utilizar este tipo de energía solar, a no ser que tengamos bastantes paneles solares y tengamos bastantes acumuladores, tal como hacen en el sudeste asiático. Miren esta imagen, miren la cantidad de paneles para poder transformar la energía solar en eléctrica, y aquí dentro de esta caseta pues tienen decenas de acumuladores, que serían las baterías que van a hacer con que estos aireadores funcionen toda la noche. De nada me sirve un aireador con autonomía de 3 horas, si la noche va a durar 12 horas. En cualquier momento se me van a morir los animales. Bien, señores, ahora sí vamos a comenzar a mover las neuronas y hacer los cálculos para determinar el SORT y el SAE de los aireadores. El día de mañana vamos a tener una clase exclusiva sobre cómo calcular el número de aireadores por unidad de cultivo, ya sea por hectárea, ya sea por piscina, podemos verlo como número por piscina, como HP por piscina, como ustedes quieran. ¿Qué se necesita para determinar el SOR, el SAE y el consumo de energía de un aparato? Necesito un tanque de prueba que tenga un volumen de 30 a 50 metros cúbicos. Obviamente también necesito un aireador que va a ser probado. Necesitaré de un oxímetro para poder determinar la recuperación del oxígeno después de haberlo eliminado con reactivos químicos. Necesito de un cronómetro para saber la velocidad de recuperación del oxígeno perdido. ¿Y cómo voy a eliminar el oxígeno del agua? Utilizando dos reactivos. Por un lado el metabisulfito de sodio y por otro lado el cloruro de cobalto. El cloruro de cobalto funciona apenas como catalizador. Yo puedo eliminar el oxígeno de un cuerpo de agua utilizando apenas metabisulfito. Solo que esa caída me va a demorar 2 horas y como yo no tengo paciencia, utilizo el catalizador. Colocando el catalizador, la caída del oxígeno se dará en máximo 5 minutos. Por lo tanto, ahorramos bastante tiempo. La proporción de metabisulfito que debo colocar en el agua es de 10 miligramos por litro por miligramo de oxígeno registrado en esta agua. Y para el caso del cloruro de cobalto, tenemos que colocar este compuesto a razón de 0,1 miligramos por litro, independiente de la cantidad de oxígeno que tenga el agua. Por ejemplo, aquí tengo un tanque con un volumen de 50 metros cúbicos. El oxígeno disuelto en el agua dentro del tanque es de 4,2 miligramos por litro. La temperatura es de 28 grados Celsius y la salinidad es de 15 partes por mil. ¿Cuánto metabisulfito de sodio debo colocar? 10 miligramos de metabisulfito por cada litro de agua y por cada miligramo de oxígeno registrado en esta agua. Porque observen las unidades aquí, son miligramos del compuesto por cada litro y por cada miligramo. Esto nos va a dar 2,1 kilogramos de metabisulfito que debo colocar en el agua. Y para acelerar el proceso de pérdida de oxígeno tengo que utilizar el catalizador.
En este caso es el cloruro de cobalto, a razón, repito, de 0,1 miligramos por litro. 0,1 miligramos lo multiplico solo por el volumen, porque les dije que esto es independiente de la cantidad de oxígeno que hay. ¿Cuánto debo colocar? 5 gramos. Pues entonces, una vez que coloco 2,1 kilogramos de metabisulfito y 5 gramos del catalizador, el oxígeno de 4,2 se va para 0 en cuestión de 5 minutos. Es bien rápido. Aquí tenemos la tabla que les fue distribuida, que nos habla sobre la solubilidad del oxígeno en función de la temperatura y la salinidad. Como la prueba está siendo hecha a 20 partes por mil y la temperatura del agua es 27, me interesa saber cuánto oxígeno le corresponde de saturación a esa salinidad y esa temperatura. Sucede que le corresponde 7,1 miligramos. En este rombo destaco el valor de 8, porque más adelante voy a necesitar de este valor que corresponde a la solubilidad del oxígeno a 20 grados Celsius en esa salinidad donde estoy haciendo la prueba. Resulta que el SORT tiene que ser estandarizado siempre a 20 grados Celsius. Eso no significa que yo le voy a bajar o subir la temperatura para que quede en 20. Hay un artificio matemático para transformarlo a 20 grados Celsius, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces aquí tenemos que el 100% de la saturación del oxígeno en esas condiciones es de 7,1 miligramos por litro. El 70% equivale a 4,9 miligramos por litro y el 10% equivale a 0,7 miligramos por litro. ¿Por qué estoy hablando del 70 y por qué estoy hablando del 10%? Porque la ecuación del SOR me lo va a pedir en términos de minutos. La prueba debe terminar cuando alcanzamos el 70% y no cuando alcanzamos el 100%. Eso nos ayuda a ahorrar tiempo. Según esto, la prueba debe terminar cuando el oxígeno alcanza 4,9 miligramos por litro. Entonces vamos a la prueba. Todo el oxígeno fue eliminado por la adición de esos dos reactivos. El oxígeno se fue a 0. Y después comenzamos a contabilizar la concentración del oxígeno a lo largo de los minutos con el uso de un oxigenómetro. Entonces vemos que el oxígeno va subiendo poco a poco. Y recuerdan a qué concentración la prueba debería parar. Está aquí, cuando alcanza 4,9. Como el 4,9 no se ha manifestado, debo deducir que este valor 4,9 se encuentra entre 12 y 13 minutos. ¿Y cuánto es el 10%? Es 0,7. Y el 0,7 no se manifestó en la medición, pero debe estar escondido entre 2 y 3 minutos. Por lo tanto, las incógnitas que me va a pedir la ecuación ya están determinadas. El oxígeno, después de que se prende el aparato, va a presentar este comportamiento. Al principio, se va a incorporar con mucha velocidad y a medida que vamos alcanzando la saturación, va a disminuir la velocidad de incorporación. Esa es la razón por la que la prueba debe acabar con 70%, porque por encima de 70% demora todavía mucho más y no tenemos tiempo a perder. Resumiendo, el 10% de la saturación fue alcanzado con 2 minutos y medio y el 70% fue alcanzado con 12,5 minutos. Por lo tanto, ya tengo las dos incógnitas de la ecuación determinadas, el T10 y el T70. Seguramente ustedes han tenido la curiosidad de revisar los anexos que se les mandó con las ecuaciones para determinar el SOR. Ahí es que aparece el T10 y aparece el T70. La ecuación del SOR es igual al CLA 20 multiplicado por la concentración de saturación del oxígeno a 20 grados Celsius, multiplicado por el volumen del tanque donde estoy haciendo el ensayo, multiplicado por 10 a la menos 3 para transformar los gramos en kilogramos.
El CLA20, esto que está aquí, equivale al CLA-T multiplicado por la constante 1,024 elevado a la 20 menos T. ¿Qué cosa es T? Es la temperatura del agua en que hemos realizado la prueba. ¿Y qué cosa es el CLA-T? El CLA-T viene a ser una constante 1,1 dividido por el tiempo 70 menos el tiempo 10 y a su vez dividido por 60 para transformar los minutos en horas. Ya sabemos de que el T70 es 12,5 minutos y el T10 es 2,5 minutos. Por lo tanto, ya tengo resuelto el problema. Las dos únicas incógnitas que tenía eran los minutos que el aireador demora para recuperar el 70% de la saturación y el 10% de la saturación, nada más. El resto es aritmética. Vamos entonces a ejecutar la ecuación del CLA-T. 1,1 lo divido entre 12,5 menos 2,5 y esto lo divido entre 60. Y esto me va a dar un valor, 6,8 hora a la menos 1. Una vez que descubrí cuál es el CLA-T en función de los minutos que el aireador demoró en recuperar esas saturaciones, paso a calcular el CLA-20. El CLA-20, como les dije, es el producto del CLA-T, este que acabé de calcular, por la constante 1,024 elevado a la 20 menos T. Tenemos 6,8, que es el CLA-T, por 1,24 elevado a la 20 menos 28. ¿Por qué 28, señores? Porque 28 es la temperatura en la cual hicimos la prueba. O sea, esta constante 1,024 debe ser elevada a la menos 8. Este producto nos va a dar un CLA-T equivalente a 5,49 horas a la menos 1. Ahora sí, ya puedo determinar el SOR del aireador de este ejemplo. El SOR es igual al CLA-20, que lo acabo de descubrir, es igual a la concentración de la saturación por el volumen y por 10 a la menos 3. Vamos a resolver entonces la ecuación del SOR. CLA-T, 5,49 horas a la menos 1. ¿Cuánto es la concentración de la saturación a esa salinidad y a esa temperatura? 8. Es por eso que yo les dije que prestasen atención en el valor 8. El 8 va a entrar aquí. En la tabla está como 8 miligramos por litro y aquí las unidades son 8 gramos por metro cúbico. No hay ningún problema porque son equivalentes. Ambos están en base 1000. Lo multiplico por el volumen de la prueba, que era 50 metros cúbicos, y esto por 0,001 para transformar estos gramos que están aquí en kilogramos. Porque el kilogramo de oxígeno es la unidad del SOR. Los metros cúbicos se van con los metros cúbicos, los gramos se van con los gramos, ¿y qué cosa me quedan? Kilogramos por hora. ¿Cuánto es el SOR? 2,19 kilogramos de oxígeno por hora. Eso es mi SOR de esta prueba. ¿Y qué cosa sería el SAE? Esto lo consigo dividiendo el SOR entre el consumo de energía. Y este consumo va a depender de la potencia del motor del aireador. Tengo un aireador de 1 HP, que esa es la potencia, y el consumo será de 0,74. Si el aireador es de 1,5 HP, el consumo será de 1,11 kilowatts. Y si la potencia es de 2 HP, el consumo será de 1,48. Voy a hacer la prueba con las tres potencias y los tres consumos para que ustedes vean cuál es el impacto del consumo de energía en el SAE. En el primer caso tengo que dividir el SOR de 2,19 entre 0,74. Miren, este sería el SAE de ese aparato, caso fuese de 1 HP. Tendríamos 2,95 kilos de oxígeno por kilowatt hora. Pero si ese resultado hubiese sido obtenido con un aireador de 1 HP y medio, habría que dividirlo por 1,1, que es el consumo equivalente de esa potencia.
Esto me va a dar 1,97 kilos de oxígeno por kilowatt hora. Y por último, tenemos el de 2HP. El 2,19 tenemos que dividirlo entre 1,48. Esto me va a dar, por lo tanto, una eficiencia de apenas 1,47. Miren qué diferencia entre este con este que está aquí. Cuanto mayor el SOR y menor el consumo, mayor será el SAE. Ese será un aireador bastante eficiente. Para poder determinar el precio del kilogramo de oxígeno, necesito dividir el costo del kilowatt hora del país donde me encuentro entre el SAE. ¿Cuánto cuesta un kilowatt de energía eléctrica en el Ecuador? Me cuesta 10 centavos de dólar. ¿Cuánto me cuesta un kilowatt de energía en el Perú? 0,074 dólares. ¿Y cuánto me cuesta en Colombia? 0,13. Es mucho más caro en Colombia y relativamente barato en el Perú. El precio del kilogramo del oxígeno en el Perú para el caso de que el aireador me haya dado ese SOR con apenas un HP de potencia sería de 0,025 por kilo de oxígeno. Pero si hubiese sido de 1,5 HPs, el precio aumentaría para 0,037. Y si hubiese sido de 2 HP, entonces el precio hubiese subido para 5 centavos de dólar. Vamos al segundo ejemplo. Esta vez el tanque tiene 42 metros cúbicos. La temperatura es de 29 grados Celsius. La salinidad es de 0 partes por mil. El T10 resultó ser 2 minutos y el T70 resultó ser 13 minutos. En otras palabras, el 100% de la saturación para efectos de la prueba en el tanque es 7,8. Y para efectos del cálculo del SOR, en que debo considerar los 20 grados Celsius, será 9. Pero aquí vamos a poner que el 100% es 7,8 porque estoy a una temperatura de 29. El 70% es 5,46 y el 10% es 0,78. En otras palabras, la prueba debe acabar cuando el oxígeno alcanza 5,46 miligramos por litro. Vamos nuevamente a las ecuaciones. Y aquí tenemos el CLA-T. Sabemos que en 13 minutos se alcanzó el 70% de la saturación y en 2 minutos se alcanzó el 10% de la saturación. Entonces, esto nos va a dar un CLA-T equivalente a 6,1 hora a la menos 1. ¿Qué hacemos con ese CLA-T? Lo embutimos en la ecuación del CLA-20. Aquí está el CLA-T. 6.1 lo multiplico por la constante 1,024 elevado a la 20 menos 29. ¿Por qué 29? Porque recuerden que la temperatura del tanque está en 29 grados Celsius. ¿Cuánto será el CLA20? Tenemos que multiplicar 6,1 por 1,024 elevado a la menos 9 y eso me va a dar 4,88 hora a la menos 1. Ahora sí, estoy listo para poder calcular el SORT. El SORT me ha dado un CLA20 de 4,8. La concentración de saturación a 0 partes por mil y 20 grados Celsius es de 9, tal como vimos en la tabla. El volumen del tanque de la prueba es de 42 metros cúbicos y aquí tenemos la constante para transformar gramos en kilogramos. Los metros cúbicos se van con los metros cúbicos, los gramos se van con los gramos y tengo un SOR de 1,84 kilos por hora. Para averiguar el SAE ya sabemos que debemos dividir el SOR entre los kilowatts. Nuevamente, si el aparato fuese de un HP, ese SOR tendría que ser dividido entre 0,74. Eso me va a dar 2,48 kilos de oxígeno por kilowatt hora. Es un SAE bastante respetable. Pero si ese SOR hubiese sido obtenido con un motor de 1,5 HPs, entonces habría que dividirlo por 1,11 y aquí el SAE ya me comienza a bajar a 1,65.
Y si fuese obtenido con 2 HPs, entonces el SAE sería de apenas 1,24. Volviendo al tema de precios, lo que me va a costar 1 kilogramo de oxígeno en el Perú, en el primer caso será $0,029, en el segundo caso $0,044 y en el tercer caso $0,059. Vamos al ejemplo número 3. El volumen es de 48 metros cúbicos. La temperatura 26 grados Celsius. La salinidad 10 partes por mil. El T10 se alcanzó en 4 minutos de haber comenzado la prueba y solo terminó a los 22 minutos cuando se alcanzó el 70%. El 100% en este caso es 7,6, tal como nos dice la tabla número 1. Haciendo una regla de 3, determino que el 70% es 5,32 y el 10% es 0,76. Y la prueba debe terminar cuando alcanza 5,32 miligramos por litro. Otra vez las ecuaciones. Y aquí la ecuación del CLA-T voy a sustituir en T70 22 y en el T10 4 minutos. Ejecuto la ecuación del CLA y descubro que el CLA es igual a 3,6 hora a la menos 1. Este CLA lo voy a utilizar para poder determinar el CLA 20. Entonces aquí debo considerar que la potencia debe ser 20 menos 26, porque 26 es la temperatura del tanque donde estoy haciendo la prueba. El CLA 20, por lo tanto, será de 3,09 hora a la menos 1. Sustituyendo la fórmula mayor del SORT, tengo un CLA 20 de 3,09, una concentración de saturación en 10 partes por mil a 20 grados Celsius, ya vimos según la tabla que es de 8,5. Tenemos un volumen de 48 metros cúbicos y tenemos la constante para convertir gramos en kilogramos. Los metros cúbicos se van por los metros cúbicos y los gramos se van con los gramos. Y determinamos el SOR. El SOR es de 1,26 kilos por hora. Si dividimos el SOR por el kilowatt de nuestros ejemplos, obtenemos que el precio del kilogramo de oxígeno para el caso del Perú vendría a ser este apenas es el SAE. El SAE viene a ser 1,70 kilogramos de oxígeno por kilowatt. En el segundo caso es 1,13 kilogramos de oxígeno por kilowatt hora. Y en el tercer caso 0,85 kilogramos de oxígeno por kilowatt hora. Ahora sí, con los precios, utilizando como ejemplo el Perú, en el primer caso el kilogramo de oxígeno me va a salir por 0,043, en el segundo caso me va a dar 0,065 y el tercer caso 0,087. Y así tenemos que el aireador 1 me va a dar los siguientes precios de el kilo de oxígeno. Por el aireador 1 ser el más eficiente, tengo el precio más barato de 0,025. El aireador 2, que es un poquito menos eficiente, me va a dar un precio mayor por el kilogramo de oxígeno en las 3 situaciones. Y el aireador 3 también me va a dar un valor un poco mayor que el anterior, considerando el precio del kilowatt hora del Perú, que ya dijimos es 0,074. Bueno, esta es la realidad del Perú. Vámonos. Importante, no debemos pensar que cuanto mayor la potencia, más caro es el kilogramo de oxígeno, tal como sugiere este cuadro. Estos resultados simplemente son efectos del ejemplo. Yo estoy asumiendo que el SOR es el mismo. Lo único que he hecho es modificar la potencia a título de ilustración. Por favor, no piensen que aireadores de mayor potencia son más caros y menos eficientes. Vámonos a la realidad del Ecuador. El aireador 1. Obtengo el precio del kilogramo del oxígeno dividiendo el costo del kilowatt hora por el SAE.
En el primer caso me va a dar 0,033, en el segundo caso 0,05 dólares y en el tercer caso 0,068. El aireador 2 me va a dar un poco más caro, el kilogramo de oxígeno, y el aireador 3 un poquito también más caro. Y ahora, advertidos de que no debe ser tomado eso como una regla, nos vamos a Colombia, donde el precio es muy alto. Miren, cada kilowatt cuesta 0,13 dólares. Dividido esto por el SAE, el aireador 1 me va a dar el precio del kilogramo de 0,044. En el segundo caso, 0,065 y en el tercer caso, 0,088. El segundo aireador será más caro y el tercer aireador, por el hecho de ser menos eficiente, el kilogramo de oxígeno también será más caro. Visto de otro ángulo, aquí tenemos los valores del aireador número 1 en el Perú. Aquí tenemos los valores del aireador 1 en el Ecuador. Y aquí tenemos los valores del kilogramo de oxígeno del aireador 1 en Colombia. Observen que todo va a depender del costo del kilowatt de energía eléctrica. Eso va a determinar el precio del kilogramo de oxígeno y esto va a tener un impacto tremendo cuando tratemos de calcular el número de aireadores por hectárea que corresponde a la clase de mañana. Este dato es sumamente importante y hace la diferencia entre el éxito o el fracaso de un emprendimiento. El aireador 2 también lo vamos a comparar entre países, el caso del Perú, el caso del Ecuador y el caso de Colombia. Nuevamente, Colombia sale perdiendo en términos de precio de kilogramo de oxígeno porque su kilowatt es bastante caro. Y esto tiene una explicación, según me lo manifestó el profesor Luis Felipe Collazos de la Universidad de Los Llanos, es que la acuicultura no tiene subvención en Colombia. Entonces es muy difícil producir alguna cosa en Colombia porque la energía no está subvencionada. Diferente del Brasil que sí tenemos subvención. El Ecuador, yo sé que la subvención solo está a nivel de diésel, pero no a nivel de energía eléctrica. Para el aireador 3 también hacemos la misma cosa. Tenemos los valores del kilogramo de oxígeno en el Perú, si es que el aparato fuese de 1 HP o si fuese de 2 HPs. Para el Ecuador, los precios del kilogramo del aireador 3 y para Colombia. Entonces miren qué alto llega a ser el precio del kilogramo de oxígeno en Colombia cuando el aireador es poco eficiente y cuando la energía eléctrica es muy cara. Visto de otro ángulo, tenemos aquí una tabla comparativa. Aireador 1, aireador 2 y aireador 3. Esto es apenas un ejemplo hipotético, no lo consideren como siendo la realidad. La realidad se obtiene probando el aireador in situ, en un tanque de 30 a 50 metros cúbicos, como dijimos, y poder determinar cuál es el consumo en función de la potencia del aireador. Entonces aquí tenemos los precios del kilogramo de oxígeno de acuerdo al tipo de aireador, potencia y costo de energía. Las realidades de Perú, del Ecuador y Colombia. Si yo comparo el aireador 1 altamente eficiente entre Perú y Colombia, descubro que en Colombia tengo que pagar 1,7 veces más de dinero por el mismo kilogramo de oxígeno. Y si yo comparo este precio barato de la energía, como es el Perú, de un aireador muy eficiente, con el precio alto de un aireador poco eficiente, descubro que la diferencia es de 6 veces. Me perdí, no entendí nada. Al final de cuentas, ¿cuál aireador debo escoger? La respuesta es bien simple. El que tiene mayor SAE. El SAE es el rey de el tema de los aireadores. A ojos cerrados, si ustedes encuentran un aireador que tiene un SAE bastante alto, entonces compren ese aireador.
porque ese es el que es más eficiente. Y ustedes van a ver el impacto que eso tiene en costos generales el día de mañana cuando lleguemos a la temática de cálculo de número de aireadores por estanque. Bueno, señores, eso era todo por hoy día. Voy a prender mi cámara. El tiempo ya prácticamente se nos agotó. En realidad nos han sobrado 15 minutos, entonces le voy a recomendar a Juan Carlos y a nuestro administrador que mantenga todavía abierto el canal para que continúen formulando sus preguntas. Recuerden que las preguntas van a ser respondidas el día de mañana antes de que comencemos la clase. Entonces, señores, aprovechen que nos quedan 15 minutos para hacer las preguntas. Fuego a discreción, señores. Gracias, doctor Vinatea. Ya se han venido recolectando varias de las preguntas del día de hoy. Vamos a pedirle el favor a Edgar que nos apoye con las primeras preguntas para ir dando y evacuándolas de una vez. Perfecto. Por favor, hagan las preguntas lo más objetivas posibles, porque a veces yo he notado que hay unas preguntas que no encuentro el contexto, porque seguramente yo he estado hablando y ustedes han formulado la pregunta en el contexto en el momento que yo hablé, pero es imposible saber en qué momento sucedió eso. Por eso es necesario que incluyan el contexto en el momento de formular la pregunta. Han llegado buenas preguntas por lo que estoy viendo. Me va a dar trabajo mañana. Una pregunta recurrente que ha tenido que ver un poco más con el tema del curso y es con respecto a los anexos. Reiteramos, como lo hemos dicho al inicio de todas las reuniones, los anexos técnicos llegaron en el correo de aceptación de su inscripción como un link que los lleva de una vez a descargar un documento en PDF de 5 páginas donde se encuentra la tabla de compensación del oxígeno con respecto a la temperatura y la salinidad y las fórmulas para determinar el SAE y el SORT de los equipos, el tema que estamos recién terminando. Sí, todavía siguen llegando preguntas, Juan Carlos. Estoy viendo bastante preguntas. No se desesperen, pregunten nomás, pregunten nomás. Sí, igualmente recomendamos a todos los participantes que las preguntas se concentren en la temática del curso porque vemos algunas preguntas que no están en el contexto de lo que estamos tratando y se trata de aprovechar la temática del curso. Gracias. Muy bien recordado, Juan Carlos. Vi preguntas hasta de sexo, imagínense. Yo que ando ya medio oxidado con esas cosas, no sé por qué me preguntan cosas de sexo. Y encima con la pandemia, ya se puede imaginar. Cuando sorteen las horas de consultoría, señores, les recomiendo que se reúnan su equipo, formulen las preguntas bastante objetivas y en la reunión entonces me bombardean de preguntas y como les decía, lo que logre captar en la memoria se las respondo de inmediato y si no, entonces la voy a anotar para poder buscar la respuesta y después se las mando por email. O sea que no va a ser una consultoría desperdiciada, porque también uno no tiene memoria de elefante, es que es tanta información, son tantos años trabajando con calidad de agua que a veces uno se olvida de algunas cosas. Doctor Vinatea, le voy a leer algunas de las preguntas que ya tengo acá Bueno, resumidas. sí, buena idea. Pregunta Simón Solano, dice, ¿cómo evitar la espuma blanca que se forma con los aireadores Splash y que ahora sé que se produce por cianobacterias, solo con la reducción de estas se elimina? Sí, podría ser si cambio las cianobacterias que liberan coloides, se puede eliminar la espuma.
A veces también cuando hay mucha lixiviación del alimento se forma la espuma. Hay alimentos que generan mucha espuma y eso se debe a un error en el procesamiento del alimento. Entonces está liberando proteínas y las proteínas son las que van a formar espuma porque son tensoactivas. Y claro, cuando el agua está contaminada con detergente también se va a formar una espuma así impresionante. Pero sígale con las preguntas, que está interesante. Perfecto. Tenemos otra pregunta de nuestro participante Pedro Teis. Dice, ¿cuál es el sitio apropiado para hacer las mediciones de oxígeno en las piscinas camaroneras de 8 a 10 hectáreas? Ok, sería bueno hacer una medición en el fondo, en la entrada, al medio y al final. O sea, serían 3 registros para tener una idea de cómo se ha distribuido el oxígeno. Pero ya que se trata de camarones, siempre tenemos que hacerlo en el fondo. En el fondo es importante porque es ahí donde viven los animales. Perfecto. Otra pregunta tenemos, la formula José Munevar. Acá en nuestra región tenemos sobrepoblación de artemia. ¿Eso puede afectar el oxígeno en la producción de piscicultura y camaronicultura? La artemia, como cualquier otro organismo, también respira. Y esa artemia podría ser una ventaja de productividad. Usted podría cosechar esa artemia y congelarla para utilizarla como alimento o venderlo como alimento, que es un alimento que tiene proteínas de alto valor biológico, tiene todos los aminoácidos esenciales para los camarones y también para los peces. Es muy utilizada la biomasa de artemia en acuicultura como alimento. Vale la pena aprovechar ese recurso. Gracias, doctor Vinatea. Otra pregunta, la formula Néstor Daniel Celi. Y dice que en una camaronera de cultivo intensivo se hace una espuma en la superficie del agua cuando se encienden los aireadores. Primero, ¿por qué se forma esta espuma? Segundo, ¿es recomendable sacar esta espuma? Si sí es recomendable sacarla, ¿cómo se debe hacer? La espuma solamente se va a eliminar por el viento. El viento va a cargar esa espuma y se la va a llevar fuera. No le afecta en nada la espuma a la calidad del agua. Lo que sí preocupa es por qué se está formando la espuma. Entonces, posiblemente porque tenemos demasiada cianobacteria o tal vez porque el alimento que estamos utilizando no es de buena calidad. Apenas entró el alimento, está lixiviando nutrientes, principalmente proteínas, y como les decía, las proteínas son tensoactivas. Entonces ya puede ser un indicativo de que el alimento no está en buenas condiciones. Tal vez sí es de buena calidad, pero tal vez se quedó almacenado mucho tiempo o de repente se humedeció. Entonces hay que tener mucho ojo con la calidad del alimento para no tener esos problemas. Pero la espuma en sí no le va a ocasionar ningún maleficio a su calidad de agua ni a los animales que está cultivando. No hay ningún problema. Perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta que hace el señor Gabriel Salvo y dice, ¿es recomendable el uso de turbinas aireadoras en estanque de peces con RAS si estos desmenuzaran los sólidos, heces y alimento no consumido y con esto aumentar los costos de filtración? En RAS no se acostumbra a utilizar turbinas porque los volúmenes de agua son pequeños y el oxígeno está entrando de forma concentrada o a partir de un compresor o a partir del oxígeno líquido. En realidad yo nunca he visto que se utilicen turbinas en sistemas de recirculación propiamente dicho, RAS. No hay que confundir circulación de agua con recirculación. Recirculación implica en filtro biológico, en una estructura para capturar sólidos. También tenemos estructuras de control de gases para evitar la supersaturación. También tenemos sistemas de desinfección como es el ozono, como es la ultravioleta. También tenemos calentadores. En fin, es toda una tecnología diferente a una simple circulación. Perfecto. Tenemos otra pregunta que hace el señor Fernando Guerrero y dice, para tanques circulares, ¿los aireadores splash no son la mejor opción? ¿No son más eficientes que los blowers y que las turbinas inyectoras? El circulador vertical es mucho más eficiente que la turbina.
He visto casos en que se coloca un solo circulador vertical y con eso resuelven el problema. Pero a veces cuando yo quiero concentrar la materia orgánica o los residuos en un solo local, el circulador vertical no es muy eficiente. Si es que practico recambio de agua. Ahora, si yo estoy trabajando con un sistema de biofloc, el aireador indicado es el circulador vertical, porque yo no voy a hacer drenaje de agua y tampoco retirada de sólidos por sifonamiento. Voy a tener una turbulencia adecuada para que todos esos sólidos permanezcan en suspensión. Y los sistemas de biofloc tienen estructuras específicas para retirar sólidos. Por lo tanto, la respuesta es que si yo voy a hacer drenaje de materia orgánica, mejor es utilizar turbinas para concentrar la materia orgánica en un punto de drenaje. Y si voy a practicar el cultivo con la tecnología Biofloc, puedo perfectamente utilizar un circulador vertical. Perfecto. Otra pregunta que nos hace el señor Fernando Assini. Dice, se ha mencionado que las nanoburbujas son altamente eficientes. ¿Aplica en piscinas de entre 5 a 15 hectáreas? No creo. El problema es la presión hidrostática, la cantidad de dinero que tendríamos que gastar en mangueras y los tamaños de los sopladores para poder empujar todo ese aire sería realmente prohibitivo en términos monetarios. Es mucho más barato utilizar un aireador mecánico para poder oxigenar la columna de agua. Otra pregunta que nos hace Brigitte Sagastume. ¿En un cultivo intensivo es recomendable esperar el tiempo de reserva de oxígeno? No, porque no hay reserva de oxígeno en un cultivo intensivo. Siempre hay déficit. Por eso que los aireadores tienen que estar trabajando las 24 horas del día. Perfecto. Otra pregunta. La hace Erlich Yasaka. ¿Cómo se calcula el total de pérdidas de oxígeno? Como vimos en los gráficos el día de ayer, se utilizan los tubos de respiración de agua y de respiración de fondo. El 90% de las pérdidas de oxígeno será debido a esos dos compartimientos, el agua y el fondo. Y un 10% cuando se trata de animales en sistema intensivo, extensivo o semi-intensivo. Pero si se vuelve intensivo, entonces la demanda por parte de los animales sí sube a 30%. Perfecto, gracias. Otra nueva pregunta, la formula Manuel Valderrama. Dice, entonces en el caso de los splash y blower, ¿cómo sería su óptima posición en los diferentes estanques? Bueno, el blower siempre es externo. Tiene que estar por encima del nivel del agua para que el agua no vuelva y malogre el blower, ¿no? Ahora los circuladores verticales o splasher pueden ser colocados en el medio a lo largo de la unidad de cultivo para que todo el cuerpo de agua esté en movimiento, pero siempre al medio, nunca al costado. Ahora, si tuviésemos turbinas inyectoras o paddle wheels, estos sí podrían ir a los costados en direcciones antagónicas para crear una circulación adecuada y mantener todo en suspensión. Pero en el caso de splasher, con toda seguridad, al medio, exactamente al medio. Acá encuentro una pregunta interesante que formula Jaime Barón. Dice, ¿la circulación del agua dentro de los estanques debe tener un sentido, refiriéndose a cómo se posicionan los aireadores, contra las manecillas del reloj o es indiferente? Es indiferente. Muchos me han hecho esa pregunta porque se han escuchado que el movimiento de Coriolis, no sé, una teoría de que en el hemisferio norte gira de un lado y en el hemisferio norte gira del otro lado. En realidad eso no se aplica para acuicultura, solo se aplica para huracanes. Imagínense, son extensiones gigantescas de aire donde sí funciona esas fuerzas de la rotación de la Tierra, pero en un estanque de cultivo, olvídese, desigualdad si es al revés o al derecho, no pasa nada. Ok, otra pregunta que formula Luis James Díaz. Dice, si tengo lagos forrados en geomembrana de 70 por 20 metros con una profundidad de 2 metros con aireadores Bernauer de 2 HP, ¿cómo debo organizar los splash? Al medio, siempre al medio. Perfecto.
Pregunta Osvaldo Álvarez. ¿Qué fenómeno ocasiona estratificación química, como el ejemplo que mostró usted, y cómo lo solucionamos? La estratificación química de oxígeno es por la producción biológica de oxígeno. Solo habrá producción de oxígeno en la superficie porque hay luz. Y cuando hay mucha microalga, las propias microalgas van a sombrear la luz y evitará de que las algas bentónicas produzcan oxígeno. Entonces todo el oxígeno se va a quedar concentrado en la parte superficial. Es por eso que se da la estratificación. Y cuanto más profundo es el tanque, peor. Ahora, ¿cómo resolver una estratificación química como esa que mostramos? Tal como vimos en el gráfico, podríamos instalar un circulador vertical en la región profunda de la unidad de cultivo o en los préstamos, donde la tendencia siempre es acumular materia orgánica. Es justamente ahí donde debemos colocar estos aparatos. Perfecto. Tenemos otra pregunta, lo hace Robert Coelho. Dice, tengo un proyecto de acuaponía y tengo problemas por los blowers por la pérdida de eficiencia. ¿Me recomienda cambiarme a inyectores? Sí, cambies inyectores o... Bueno, que tendría que ver el cultivo, porque acuaponía es otra cosa. Claro, un inyector podría funcionar. El blower tiene ese problema, que es el aparato menos eficiente en términos de transferencia de aire al agua. Y a veces se calienta, en fin, se necesita de mucha potencia para que funcione. Y si mantengo columnas de agua muy elevadas, entonces va a haber de todas maneras pérdida por la presión hidrostática. Claro. Nos quedan todavía un par de minutos. A ver. Miguel Ordóñez pregunta, esa profundidad ideal de 1.5 metros para piscinas con préstamo y mesa, ¿los 1.5 metros deberían ser tomados desde el préstamo o desde la mesa? A ver, nunca vamos a tener una piscina en que en todos los puntos tenga 1.5. Yo pienso que la media tiene que ser 1.5. Entonces nos podemos dar el lujo de tal vez en la parte somera 0,8 o 0,9 y en la parte más profunda 1,8 como máximo, porque vieron la foto que yo les mostré, una profundidad de 1,9 metros, no había oxígeno abajo. Entonces es muy peligrosa. Ahí sí se da la estratificación térmica. La estratificación química. Es muy difícil que eso pase por debajo de 1,5. Y también hay que tener cuidado de que la piscina no sea demasiado somera, porque si no el agua se va a hipercalentar y va a acabar matando a todos nuestros animales. Correcto. Acá estamos